Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a seguir viendo las lecciones de nuestros estudios bíblicos de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, que estamos viendo Cristo en cuadro, y estamos viendo la lección que dice las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio que Dios estableció en Números, en el libro de Números, capítulo 35, del 9 al 28, y cómo estas ciudades son cuadros de nuestro Señor Jesucristo, Cristo en cuadro. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos abra nuestro entendimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento, Señor. Gracias por que esté bueno, misericordioso, Señor. Le ruego, Señor, que usted sea bendiciendo nuestras vidas, Padre, abriendo nuestra mente para poder entender, comprender su santa y divina voluntad, Padre. Le doy muchas gracias por todo lo que usted nos da, Padre. Le ruego también por los enfermos de nuestra iglesia, que usted sea ayudándolos a cada uno de ellos. Le ruego que usted me pueda ayudar, Señor, a aquellas personas que están necesitadas en este momento, Señor, que usted abra el entendimiento nuestro para poder también poder ayudar de alguna u otra forma, Señor. Les ruego, Señor, que usted sea también ayudando a los hermanos con alguna necesidad, que usted sea proveyéndole, Padre. Le doy gracias por todo. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver Cristo en cuadro, como dice ahí en el versículo 9 del capítulo 35 de Números. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Como la ciudad de refugio, Dios estableció la provisión de la salvación desde antes de la necesidad. Entonces Dios estableció el sistema de las ciudades de refugio y las señaló mucho antes que llegaran a ser utilizadas. Las estableció y las señaló cuando Israel aún estaba todavía andando errante en el desierto, antes de conquistar la tierra prometida bajo el mando de Josué. Luego, cuando ya estaban en la tierra, empezaron a usar las ciudades de refugio para salvar la vida del homicida. Entonces, nuestra necesidad de salvación no tomó a Dios por sorpresa. Siempre fue su plan para glorificar y mostrar a todos su gran bondad. Dios siempre ha declarado, Dios siempre ha declarado lo por venir, como dice ahí en Isaías 46, 9, 10. Dios siempre ha declarado lo por venir, aún desde el principio, desde antes de Génesis 1:1. Entonces, vamos ahí a Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Isaías, Jeremías 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bien, entonces dice: anuncio lo por venir desde el principio. Aunque la primera promesa de un Salvador vino después del pecado, que se recuerdan ahí en Génesis 3:15, no lo vamos a leer, pero el plan de un Salvador se hizo mucho antes. El Señor ya lo tenía planeado. Cristo fue crucificado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dicen Hechos 2, 22 y 23. No había un plan B, Dios no tenía un plan B, digamos, y que el Señor sacó debido al pecado de Adán. Era siempre un plan que él tuvo. El plan A, digamos, siempre
estaba dentro de los planes de Dios. Hechos capítulo 2, vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice entonces Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Dios entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús fue destinado a morir en nuestro lugar. Jesús fue destinado a morir en nuestro lugar como un sustituto perfecto, inocente, desde antes de la fundación del mundo. Como dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 20, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los correctos tiempos por amor de vosotros. Entonces, Jesús fue destinado a morir en nuestro lugar antes de la fundación del mundo, como dice ahí en el versículo 20. ¿Pero por qué? Por amor a vosotros, por amor. En la mente de Dios, el Señor Jesucristo fue inmolado para salvarnos desde el principio del mundo, como dice en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en la mente del Señor Jesucristo fue inmolado para salvarnos desde el principio del mundo. Entonces, ustedes vamos y nos preguntamos muchas veces, o dice, como dice ahí, si Dios sabía todo lo que haríamos desde antes, ¿por qué lo estableció así? Como dice un poquito en Primera de Pedro 1:20, que lo acabamos de leer, que dice el 20, dice la última frase del capítulo del Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20, que dice: en los postreros tiempos, por amor de vosotros, de 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, por amor de vosotros, Dios quiere que sepamos dos cosas de todo esto. Entonces, ¿qué cosas? La creación, el pecado, la maldad, el sufrimiento, sirve para lograr este fin muy sencillo. La primera cosa que quiere que sepamos es que nosotros somos malos y muy malos, como dice ahí, engañoso y perverso, más de lo que podríamos imaginar. Como dice ahí Jeremías 17:9. Como dice ahí Jeremías 17:9,
que ya están algunos diciéndolo de memoria. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nosotros somos malos. De partida nuestro corazón es engañoso y perverso. Somos malos y malvados. Como dije, somos malos y malvados. ¿Por qué? Como dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo Romanos capítulo 3 de 10 al 18. Capítulo 3 de Romanos 10 al 18, que dice en Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué pasa? Somos malos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, a Dios le parecemos como trapos sucios que utilizaban las mujeres en sus periodos en ese entonces. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice 64, 6 de Isaías, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿qué pasa? Somos malos, muy malos. Entonces, Dios ha hecho todo, la creación, las criaturas y todo lo que hay en este mundo, para que sepamos que separados de Él nada podemos hacer. El otro día vi una lección de un pastor que decía que nada, enfatizó en este punto, que nada podemos hacer, o sea, sin Dios no somos nada. Como dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, que dice Juan capítulo 15, versículo que ustedes ya lo tienen más rápido, 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Y la segunda cosa que Dios quiere que sepamos, que Él es bueno y es muy bueno. Bueno, ese es, parece que está ahí una falta de ortografía. Bien, que Él es bueno y muy bueno. Entonces, vemos ahí que nosotros somos malos, pero Él es bueno. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo lo que llegaríamos a hacer, Dios estableció su plan de salvación. Entonces, ¿cómo no? Nuestro Dios es bueno, pensando al tiro en nosotros. Él mismo llegaría a ser, llegaría, no es legaría, llegaría a ser uno de nosotros, así en forma humana, como lo dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, que dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro
buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Hasta el 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, aún nuestro Señor llegaría a ser uno de nosotros, exaltando su humildad, ahí como dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Se dejaría ser crucificado y castigado en nuestro lugar, llegando a ser hecho lo que nosotros, lo que nosotros debíamos. Él lo hizo por nosotros, el pecado y la maldición, lo sufriría Él en nuestro lugar, dice, como nuestro sustituto, pagando la multa que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos pagar la multa. Él estableció todo desde antes de Génesis 1:1. Él estableció todo antes para mostrar a todos su gran amor, su bondad, su benignidad, su misericordia, su gracia. El plan de Dios siempre ha sido el plan de Dios. Entonces, ahí vemos cuando alguien le pregunte si hay Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Recuerde, nosotros somos malos y muy malos. Dios es bueno y muy bueno. Entonces, Él nos dio este mundo y nos los dio perfecto. Desde Adán y Eva, cuando ellos cayeron, ahí ya hubo que el mundo fue a ser castigado. El sufrimiento de este mundo no es culpa de Dios, sino del hombre. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Entonces, Dios es bueno y muy bueno, como decía. Él nos ofrece una salida, un refugio. Nos ofrece una perfecta ciudad de refugio. Él mismo pagó el precio para conseguirlo, como Él fue crucificado. Pero nos ofrece todo a nosotros, recuerden, gratuitamente. Nos ofrece perdón de nuestros pecados, la vida eterna, con Él en el cielo. Es un don, el don de la salvación en Cristo Jesús. Somos malos y Dios es bueno. Así es la lección de esta creación. Así es la lección que Dios quiere que aprendamos mientras estamos aquí. Como ciudades de refugio, el Salvador nos protege de la muerte, como decía. En las ciudades de refugio, el culpable perdonado estaba protegido y seguro por el vengador de la sangre. No podía llegar y matarlo. Fuera de la ciudad de refugio, el homicida no tenía esta protección y el vengador de la sangre, o el que quería matarlo, tenía todo el derecho, según la ley, a matarlo cuando quisiere. Por eso el homicida debía permanecer en la ciudad de refugio. Debido al hecho que hemos pecado, somos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque hemos infringido la ley de Dios. Somos dignos de muerte y del castigo. Entonces, la Biblia es muy clara en que la Biblia es muy clara en que el pecador tiene que pagar la multa. El pecador tiene que morir. ¿Por qué? Porque nosotros infringimos su muerte. Como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque Romanos 6, 23. Hecho Romanos 6, 23. Porque si no me equivoco es porque la paga del pecado es muerte. 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Y también lo corrobora Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Ezequiel, Daniel 18, 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, no en comunión con Él, sino sus enemigos. Recuerde, cuando tenemos la muerte física, nacemos muertos espiritualmente, como lo menciona ahí el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, que dice en Efesios 2:1, Gálatas, Efesios 2:1, dije, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dio vida cuando estabais muertos y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces también todos morimos físicamente, si Cristo no viene para arrebatar a los cristianos antes, que es lo que estamos esperando en este momento. Entonces, todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir físicamente. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Entonces todos tenemos que morir físicamente porque está establecido de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, amigo, tú tienes que preparar, tienes que reconocer que eres un pecador por medio de la ley. Tú mentiste, tú robaste, tú eres culpable de la ley, por tanto debes morir. Pero también Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que mueren en sus pecados sin la salvación sufrirán la muerte segunda. Los que mueren en sus pecados sin la salvación sufrirán la muerte segunda, de la ira del verdadero vengador de la sangre, Dios. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Y tenemos Apocalipsis 21:8, poquito más adelante, que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios es el vengador de la sangre, el verdadero vengador de la sangre. Entonces, principalmente, vamos a ver si aquí el pecado es principalmente una ofensa a Dios. El pecado es una ofensa a Dios porque es una infracción a la ley, a su ley, a su ley moral. Digamos, un quebrantamiento de la ley, así como la ley, nosotros se quebranta la ley humana, también
la ley de Dios, el quebrantar la ley de Dios es una ofensa a Dios, como dice ahí en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Salmo, no sé si alcanzan a ver ahí, Salmo 51:4. Salmo 51:4. También es un versículo. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. 51:4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra. Entonces, entonces es el ofendido, él es el que quiere y merece vengarse. Entonces, como dice ahí en Salmo, Dios es juez justo y Dios, vamos a ver Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Me falté a Job. Está Salmos versículo 7, 11, que dice, Dios es juez justo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, Dios es juez justo. Y el Salmo 5:5, que dice, los insensatos, un poquito más atrás, dice, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo el que hace, a todos los que hacen iniquidad. Entonces, la justicia es lo que Dios logra con esta venganza, es lo que pone en la balanza. Y otra vez hacer la balanza, la justicia, cuando dice ahí ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. El lago de fuego es la justa retribución por haber ofendido a un Dios infinito e infinitamente santo, bueno y justo. Entonces, Dios es infinito, por lo tanto, su santidad, su justicia y su bondad son infinitas. Entonces, cada ofensa que nosotros hacemos, cada infracción de la ley de Dios, lleva a consecuencias infinitas. Nadie puede terminar de pagar por ofensa de sus pecados. Entonces, estará pagando por siempre. Pero la única esperanza de salvación, entonces, es un sacrificio sustituto que tiene eterna e infinita para ofrecer el lugar a los pecadores. Entonces, la única esperanza de la salvación la tenemos en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es el juez justo y está airado con el pecador. Por tanto, debemos llevar nuestros delitos y pecados a Él, arrepentirnos de toda nuestra maldad. Vamos a dejar hasta aquí en la clase de este domingo. Para ver, porque no sé si se terminaron las diapositivas, entonces les invito a orar, hermanos, para poder terminar con la clase y vernos en una otra oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por su misericordia, gracias le doy porque usted es bueno, misericordioso, grande, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te conoce? Reconocerá, oh Señor, y bendecirá tu nombre. Padre bendito, Padre santo, Padre misericordioso. Te ruego, Señor, que usted sea con esta lección ayudando a quien lo necesite, Padre, como así las predicaciones que han hecho los hermanos, las predicaciones que hace el pastor, Señor, que siempre dejan en nuestros corazones algo que tú quieres decirnos. Y así con nuestras lecciones diarias, Padre, que no
decaigamos, Señor, de poder pasar tiempo contigo en tu palabra. Recoger el maná como estudiamos unas lecciones atrás, cada día. Te doy gracias por los hermanos, por el pastor, por cada uno de los pastores que predican tu palabra, y les doy gracias infinitas. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima lección y a cuidarse. Que el Señor les cuide y les proteja a cada uno de ustedes.